Bueno, es que no casan las horas, la versión de Mazón se resquebraja en múltiples momentos, ¿no? El primero de ellos, cuando va al Ventorro y despacha a los escoltas. Les dice que se vayan, pero es que no les deja ni tan siquiera que hagan lo habitual, que es una inspección ocular del establecimiento por si hubiese algún problema de seguridad. Y ahora vamos a acercarnos a otro punto, a Valencia, porque los escoltas de Mazón han desmentido al expresidente. La tarde de la Dana no estuvo trabajando en el Palau antes de irse al CECOPI como él había afirmado. Es una de las conclusiones de la declaración de los escoltas de Carlos Mazón ante la jueza de Catarroya. Fueron la sombra de Mazón el día de la Dana hasta que el presidente les pidió que lo dejaran solo. Mazón prescindió de ellos desde las 14:30, incluso no llegaron a acompañar los escoltas al restaurante, como tampoco revisaron ese restaurante, que es la práctica habitual que debe hacer un escolta. Una comida que se alarga hasta, según la versión de la periodista delante de la jueza, las 18:30. Mazón la acompañó andando al parking y todo esto lo hacen solos, sin los escoltas, que le han contado a la jueza que durante todas esas horas esperaron en el Palau e incluso hicieron gestiones, como llenar el depósito de gasolina. El recorrido entre el Ventorro y el parking es de unos 5 minutos, pero la periodista tarda más de hora y cuarto en retirar su coche. Lo sabemos por la hora a la que paga el ticket. On estaves entre les 7 i les 8 de la vesprada, mentre la gent s'estava ofegant? Que se han hecho públicos muchos bulos sobre mi posible itinerario. En sus múltiples versiones, Mazón siempre ha mantenido que estuvo trabajando en su despacho. ¿Dónde estaba? Pues muy sencillo. Pues probablemente en el Palau de la Generalitat, probablemente. O luego en el despacho de la Generalitat, puntualmente informado. Sus 3 escoltas lo desmienten. Apenas estuvo en el Palau 10 minutos, llegó sobre las 19:50 y a las 20 horas se fueron al CECOPI. A las 20:28 llegué al CECOPI. Aunque al principio Mazón también decía otra cosa. Yo me incorporé personalmente cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica a partir de las 7. Una versión desmentida por él mismo. De verdad es que no entiendo el cambio de versión cuando es. Evidentemente las 20:28 son después de las 7:30, es un hecho fáctico, ¿no? Además, los escoltas también le contaron a la jueza que en el camino al CECOPI no vieron al expresidente preocupado. Ya vamos para año y medio y todavía seguimos conociendo detalles que siguen resquebrajando la versión del que entonces estaba al frente de la emergencia como presidente de la Generalitat Valenciana. Raquel Ejerique, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Silvia? Buenos días. Bueno, es que no casan las horas, la versión de Mazón se resquebraja en múltiples momentos, ¿no? El primero de ellos, cuando va al Ventorro y despacha a los escoltas. Les dice que se vayan, pero es que no les deja ni tan siquiera que hagan lo habitual, que es una inspección ocular del establecimiento por si hubiese algún problema de seguridad. Bueno, la verdad que cuando sale del Palau de la Generalitat Carlos Mazón, también las personas con las que estuvo, que es la patronal y los sindicatos, refieren que él coge el paraguas y se va a pie con cierta prisa. De hecho, esa reunión se despacha en 40 minutos. Es decir, Mazón tiene prisa, quiere llegar a su comida con Maribel Vilaplana y a los escoltas les dice que ya no los va a necesitar, lo que es una prueba clara de que, pese a que Valencia estaba en alerta roja, es el nivel máximo de peligro para la ciudadanía y para la vida, pues él tiene claro a las 3 de la tarde, y con el hecho de mandar a los escoltas a casa, es evidente que tiene claro que no va a trabajar más, que su jornada laboral ha acabado y que su previsión es irse a su casa o irse donde quiera irse, pero desde luego no volver al Palau de la Generalitat, y por eso despacha a estos escoltas. Es que seguimos sin saber qué hizo la tarde de la Dana, porque lo que está confirmado es que dice que tardó casi hora y media en realizar un recorrido que se tarda 5 minutos, ¿no, Raquel? Bueno, uno de los grandes enigmas efectivamente es ese, Silvia, es una vez sale de el Ventorro, donde, como habéis recordado, desde la primera versión fue a un picoteo cerca del Palau, fue una comida de trabajo, fue una comida privada de trabajo. Bueno, lo que sí que parece claro que se pasó gran parte de la tarde en ese reservado del Ventorro, pero efectivamente seguimos sin saber qué pasó en ciertas horas. Una vez sale del restaurante, seguimos teniendo ahí una hora de paseo hasta el parking con la periodista, pero es que aún así llegó, como dijeron los escoltas, casi a las 8 al Palau de la Generalitat, con lo cual, ¿qué hizo durante una hora el presidente junto a Maribel Vilaplana? ¿En qué se detuvieron? ¿Dónde estaban? Y sobre todo, ¿por qué hay 38 minutos en blanco? No solo que no se sabe dónde estaba el presidente, sino que tampoco contestó llamadas ni las realizó. Pues a día de hoy, como decías, un año y medio después,
seguimos sin saber exactamente por qué no estaba en su puesto y por qué llegó tan tarde y se incorporó tan tarde a la emergencia. Es algo que todavía pues no conocemos. Claro, porque se sabe que después de todo esto fue al Palau, antes de incorporarse al CECOPI, 20 minutos antes incluso de que se enviase el alert, y la gran duda es si él tuvo algo que ver a la hora de ordenar ese envío, Raquel. Bueno, lo que ayer los escoltas efectivamente dijeron es que confirmaron es que Carlos Mazón llegó al Palau poco antes de las 8, 5 o 10 minutos antes de las 8 de la tarde, contra todo lo que se había dicho. Llegó, los saludó y dijo subo y bajo en un momento, tardó 5 o 10 minutos, subió a su despacho, que fue el único tiempo que Carlos Mazón estuvo en su despacho esa tarde. Subió, estuvo 10 minutos, bajó y de ahí se fue directamente al CECOPI. Claro, lo que está investigando la jueza, presencialmente ya sabemos, y lo acaban de confirmar los escoltas, que Carlos Mazón no participó en nada, pero lo que está intentando indagar la jueza es su participación telemática, porque había un triángulo que formaban Carlos Mazón, su jefe de gabinete José Manuel Cuencas y la consellera de emergencias. Hay un triángulo telefónico en el que hay mensajes incluso que se están reenviando. Ella intenta llamar a Mazón, finalmente llama a Cuencas, que le traslada ciertas instrucciones como no confinar, y un poco lo que se necesita ahora saber, lo que está investigando la instrucción, es si presencialmente no estuvo, si de alguna manera dijo algo o transmitió órdenes a través de terceros en esa gestión de la emergencia que fue tan lamentable, tan tardía y que impidió a la gente autoprotegerse y salvarse. El jefe de gabinete de Carlos Mazón asegura que solo trasladó a la consellera Pradas una reflexión, no una orden, dice, cuando le dijo de confinar nada, Salo. Segunda ocasión que Cuenca comparece en la Comisión de Investigación del Congreso por la gestión de la Dana, pero esta vez se conoce el mensaje que envió a Salomé Pradas, de confinar nada. El señor Mazón habló del confinamiento con la señora Pradas mucho antes de que yo hiciera esa reflexión a la señora Pradas. Reflexión es la palabra que más utilizó para hablar sobre cómo el entonces jefe de gabinete de Mazón se dirigió a la consejera de Interior. Yo hablo a las 19:54, hago esa reflexión, que le hago una reflexión, mi impresión, mi reflexión. Asegura que no era una orden ni instrucción y que además no tenía competencias en emergencias. Y sobre cómo desaparecieron los mensajes de su móvil. Usted, señor Cuenca, actuaba como presidente de facto y después borró los mensajes cuando ya era testigo de una causa judicial abierta. No he borrado nada. Usted con los móviles parece más el trilero de dónde está la bolita que una persona con mala suerte. Todos los grupos, menos PP y Vox, le acusan de mentir. Si vengo aquí para ser un muñeco de pim pam pum y que me digan todo el rato que soy un mentiroso y que no digo la verdad, yo trato de aportar alguna cosa. Cuenca sigue trabajando para el expresidente Mazón como su asesor. Marta Monforte, muy buenos días. Hola, buenos días, Silvia, ¿qué tal? Marta siguió ayer al minuto la comparecencia de Cuenca. Parece que de alguna manera le ha visto las orejas al lobo cuando ha dejado clarísimo que él no tiene ningún tipo de responsabilidad. Es decir, que cuando él decía de confinar Salo nada, era más que nada una reflexión, a pesar de que era el jefe de gabinete de Carlos Mazón. Sí, al final lo que hizo ayer José Manuel Cuenca es intentar cubrirse las espaldas, yo creo que de cara a una investigación judicial en el que él puede acabar como imputado si finalmente se descubre o se certifica que él sí que le da esta orden a Salomé Pradas, aunque él no debería haber dado ninguna orden porque por el escalafón, digamos, de jerárquico, él está debajo de la entonces consellera de Interior. Pero sí que es cierto que él dice en todo momento ante los portavoces que él solo le traslada eso, una reflexión, una sugerencia, llega a decir, pero sin embargo cuando leemos estos mensajes, además del Salo de confinar nada, también le dice, tranquila, che, no se puede hacer esto porque no es, digamos, legal y no tiene cobertura legal. Esos mensajes yo creo que dejan bastante claro que él en ningún momento le traslada eso como una reflexión, sino más como una orden directa. Y él, pues la comparecencia que duró unas 3 horas fue en torno a ese mensaje. También hubo otras preocupaciones de los portavoces que le trasladaron en ese momento, que le dijeron sobre su teléfono móvil, ¿no? Que él borra esos datos, él dice que no los borra, sino que cambia de terminal, pero que al final sí que evidencia que él no quería en ningún momento que esos WhatsApps que se intercambió con Pradas o con otros cargos autonómicos salieran a luz, como finalmente han salido. Él se intenta proteger todo el tiempo. Claro, Marta, él lo que dice es, por un lado, indica que no tiene ningún tipo de responsabilidad legal, es decir, que trasladaba una reflexión a la consejera, ¿no? Siendo él el jefe de gabinete de Mazón,
y Salomé Pradas, la consejera al mando del CECOPI, él le trasladó una reflexión. Y luego, por otro lado, ayer intentó dejar muy claro que Mazón estaba al margen, que no sabía nada. Sí, al final recordemos, creo que se ha dicho ahora también en la mesa, que él sigue vinculado a Mazón con esta oficina del expresidente. Él es un asesor a cargo del erario público y a cargo de Mazón. Entonces él al final, toda su trayectoria en los últimos años ha estado muy vinculada a él y él ha ejercido como parapeto un poco de Mazón y lo ha defendido. También es el artífice de estos cambios de versión, negligencias en la comunicación y se ha vinculado mucho a él y por tanto no me extraño que ayer lo intentaba defender a toda costa, pero por ejemplo uno de los datos que dio que digamos que se contradice con la investigación judicial es que él en la segunda vez que va a declarar ante la jueza de Catarroja dice que no le había comunicado al expresidente Carlos Mazón que había ya fallecidos y sin embargo ayer sí que dice que le comunica que ya había por lo menos un fallecido, es decir, hay una contradicción evidente y sobre todo hay una cuestión que los portavoces no le preguntaron pero que sigue en el aire y es que en este intercambio de WhatsApps que él tiene con un alto cargo de la Generalitat, aunque él siempre defendió que se fue a Benigànim durante esa jornada por un acto que era personal y que no era de partido, él sin embargo a este alto cargo le dice que era de partido, es decir, hay una contradicción evidente entre dónde estuvo él este día y si realmente fue un acto de partido o un acto personal o una cuestión personal y él no lo aclara en ningún momento. En todo caso, usted le da instrucciones a la consejera Pradas sobre la gestión de medidas de protección a la población y de confinamiento. Y además Pradas explicita que usted lo hace en un tono paternalista y directivo, porque usted le dice, Salo, por favor. ¿Por qué le dice usted eso a la señora Pradas? De no confinar. ¿Por qué no quería que se confinara Valencia cuando la señora Pradas le dijo que sí que se podía hacer porque la ley de protección de emergencias valenciana lo permitía? ¿Por qué usted no quería que se confinara? ¿Por qué le dio esa orden de no poder confinar en un momento en el que estaba ocurriendo una catástrofe enorme? Compartir lo que usted está diciendo. También es mentira que usted le iba a decir. También es mentira que usted le dijo Salo de confinar. Ya le digo que yo no le di ninguna orden ni ninguna instrucción aquella tarde a ningún miembro. Usted no le iba a dar una instrucción pero usted no le dio una instrucción. ¿Cómo se lo dijo? ¿Como amigo? Salo, como amiga, como amigo tuyo que soy, compañero de trabajo, le diría yo en tu caso no confinaría. ¿Es lo que le decía usted? Pero siga valiente ese asunto y diga la verdad. Pero sea valiente y diga la verdad. Simplemente no lo es. No es valiente. No es valiente. Porque si no habría borrado los mensajes que tuvo usted con el presidente de la Generalitat, porque lo que quiere es encubrir al presidente de la Generalitat. Usted, cuando le dijo a la señora Salomé Pradas en un tono paternalista y machista, Salo de confinar nada, ¿qué le estaba diciendo? ¿Por qué no quería usted que se confinara la provincia de Valencia? Con el máximo respeto. Expliquen por qué le iba a decir. Pero explíqueme por qué le dijo. Iba a decir cosas con ya mujer, pero dijo, confinar una provincia es una barbaridad. Llévate això del cap, per favor. Tranquila, che. Quítate eso de la cabeza, por favor. Tranquila. Estas son palabras textuales de usted a la consejera Pradas. ¿Por qué le dijo todo? Le digo que no di ninguna instrucción y simplemente lo que trasladaba era una reflexión en relación a que lo que se hiciera y lo que tuvieran que hacer se hiciera con la cobertura legal. La consellera Pradas dice que hablaba con usted como una extensión en este momento del presidente y que usted le daba instrucciones de lo que ella tenía que hacer. Y yo no voy a entrar a hacer ninguna valoración. Es evidente que usted va a frenar el confinamiento. Es evidente que usted frenó el confinamiento aquel día. ¿Por qué? ¿Por qué lo frenó? Porque no quería que se confinara Valencia. ¿Qué pasó? Tenía miedo de que los intereses turísticos y económicos no se tuvieran en cuenta porque venía un puente. Era por eso. Quería tapar al señor Mazón, que estaba en el Ventorro. ¿Por qué no lo hizo? Porque no son ciertos. Su primera comparecencia usted mintió. Aunque le tengamos que llamar 10 veces más a comparecer, le aseguro que la verdad se va a acabar sabiendo. Mire, usted era jefe del gabinete del señor Mazón y fue un eslabón clave en la cadena de negligencias y en la gestión homicida que dejó 230 cadáveres en Valencia. Mucho se ha hablado de que el señor Mazón no estaba donde debía, pero usted también abandonó su puesto de responsabilidad. Con un río desbordándose, con pueblos aislados, con desaparecidos, con el 112 colapsado, pero ante nosotros
nosotros en esta comisión está uno que abandonó su puesto, que mintió, que interfirió en la gestión de Pradas y que destruyó pruebas. Usted se fue a atender un tema personal en el peor momento de la tragedia, ocultó la comida del expresidente en el Ventorro, amenazó a periodistas críticos, protegió a un presidente negligente y luego vino la fase del encubrimiento. Usted hizo lo que tienen que hacer muchos, que es destruir pruebas. Usted hoy sigue viviendo de la política a costa del contribuyente. No solamente esperamos que la historia lo juzgue, esperamos que sea también el tercer imputado por la jueza de Catarroja.